Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo era la reina de las novelas turcas antes de tener millones de seguidores, antes de los escándalos amorosos y antes de convertirse en el ícono de moda que es hoy? Prepárense, porque lo que estoy a punto de contarles es un viaje en el tiempo, una joya perdida que ha salido a la luz desde los polvorientos archivos de CNN Turk del año 2013. Estamos hablando de una Demet Özdemir irreconocible, no por su físico, sino por esa inocencia de quien apenas está probando las mieles de la fama. Pero agárrense de sus asientos, porque en esta entrevista olvidada, Demet no solo confesó que quería ser Superman, sino que reveló un pasado secreto como porrista y una historia trágica, y a la vez cómica, sobre un perro que le costó una fortuna. Si creían conocerla, esperen a escuchar sus respuestas sobre los sex chaps y sus técnicas para llorar en cámara. Hoy, analizamos cada gesto, cada palabra y cada secreto de esta entrevista de culto. Todo comenzó en una noche de octubre de 2013, en el programa Burada Lafcock. Imaginen a una Demet jovencísima, invitada para hablar de su primera gran serie, Sana Bir Sr. Berezeim. El presentador, con esa agudeza que lo caracteriza, intentó ponerla nerviosa desde el primer segundo preguntándole si era su primera transmisión en vivo. Y aquí es donde vemos el primer destello de la Demet que conocemos hoy. Con una seguridad pasmosa, le respondió que no, que ya tenía experiencia en los escenarios. Pero no como actriz, amigos míos, sino como bailarina. Ella confesó abiertamente que su vida siempre fue el ritmo, bailando detrás de grandes artistas antes de que los focos se giraran hacia ella. Y cuando el presentador, buscando un titular escandaloso, le preguntó si había sido porrista, ella no dudó ni un segundo. Sí, nuestra Demet fue porrista. Es fascinante ver cómo desde entonces, ella no tenía miedo de abrazar su pasado, diciendo con orgullo que nació en este mundo del espectáculo. Pero la conversación se tornó más íntima, casi mística. Cuando le preguntaron qué superhéroe le gustaría ser, olvídense de la Mujer Maravilla o personajes seductores. Ella, con esa dulzura que nos derrite, eligió a Superman. ¿La razón? Su obsesión por volar. Demet confesó ser una soñadora empedernida. Nos contó que antes de dormir, solía cerrar los ojos e imaginar que tenía alas propias, que podía surcar los cielos sin necesidad de un avión. Esos eran los sueños de una chica que sabía que iba a llegar alto, pero que quizás no imaginaba cuán alto volaría en la industria real. Sin embargo, no todo fueron sueños color de rosa. Hubo un momento en la entrevista que nos rompió el corazón y nos hizo reír al mismo tiempo. Demet habló de su perro. Resulta que, antes de ser famosa, tenía mucho tiempo libre y adoptó una mascota. Pero cuando comenzó el rodaje de la serie, el ritmo frenético le impidió cuidarlo como se merecía. ¿Qué hizo? Se lo regaló a un amigo. Y aquí viene la ironía del destino que solo le pasa a las estrellas. Ese perro, con su nuevo dueño, participó en la versión turca de Tengo Talento, Yetenek Siziniz, y ganó el primer lugar. El presentador no pudo evitar bromear diciendo que Demet dejó ir $500,000 de liras. La risa de ella en ese momento fue impagable, una mezcla de resignación y alegría por el animal. Entrando en terreno profesional, la entrevista nos regaló detalles jugosos sobre su actuación. En aquella época, interpretaba a una chica con poderes eléctricos, lo que significaba que no podía tocar a nadie. Ella confesó que eso le frustraba un poco porque, como buena heroína romántica, no podía vivir el amor ni tocar a su enamorado. Además, reveló sus trucos para las escenas dramáticas. Aunque aseguró que llora con facilidad y bonito, admitió que cuando tienes que llorar desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la madrugada, el cuerpo se agota. Ahí es donde entra el mentol, esa ayuda extra para mantener el drama cuando las lágrimas naturales se secan. Es increíble ver la honestidad con la que habla de los gajes del oficio, sin pretender ser perfecta. Y por supuesto, el presentador no podía dejarla ir sin ponerla en aprietos con preguntas picantes.
Le preguntó qué pasaría si los paparazzi la atraparan saliendo de una tienda de artículos para adultos, un sex shop. La respuesta de Demet fue rápida y genial, demostrando su agilidad mental. Diría que solo entré a buscar a un amigo y salía. Una respuesta maestra para una pregunta tramposa. También habló de los amores en el set, un tema que siempre la ha rodeado. Ya en 2013, ella lo veía como algo riesgoso. Decía que mezclar el trabajo con el amor podía afectar la actuación, aunque no cerró la puerta del todo, siempre y cuando se supiera separar las cosas. ¿Será que desde entonces ya presagiaba los romances que viviría en el futuro con sus coprotagonistas? Para cerrar con broche de oro esta joya de archivo, Demet habló de su familia. Dijo que su hermana, 10 años mayor, es su confidente número 1, la persona a la que acude cuando el mundo se le viene encima. Y cuando le preguntaron si tuviera el poder de electrocutar a alguien en la vida real, a quien elegiría, su respuesta fue enigmática y dejó a todos con la boca abierta. Hay una persona, y esa persona sabe quién es. Vaya misterio. ¿Quién sería esa persona que se ganó la electricidad de Demet en 2013? Nunca lo sabremos, pero nos encanta especular. Esta entrevista es la prueba de que Demet Özdemir nació siendo una estrella. Desde sus confesiones sobre el baile y el tango que nunca hizo, hasta su deseo de volar y su honestidad brutal sobre la industria. Verla tan joven, tan llena de esperanza y con esa chispa en los ojos, nos hace valorarla aún más hoy en día. Definitivamente, es un vídeo que todos sus fans deberían ver para entender la evolución de esta mujer increíble. Y es que, al mirar atrás, no podemos evitar sentir una nostalgia dulce. Esa chica de 2013, con su sencillez y sus respuestas espontáneas, ya tenía ese algo que no se compra ni se aprende, carisma puro. Fíjense bien cuando vean las imágenes del archivo. No llevaba vestidos de alta costura ni joyas deslumbrantes como las que luce ahora en los festivales de cine internacionales, pero su luz era exactamente la misma. Es esa autenticidad, esa capacidad de reírse de sí misma contando lo de la animadora o el perro, la que la ha llevado a conquistar no solo Turquía, sino corazones en España, Italia y medio mundo. ¿Quién le iba a decir a esa joven soñadora que quería alas de Superman que, años después, volaría tan alto sin necesidad de capa? Lo más impactante es darse cuenta de que, a pesar del éxito masivo, esa esencia juguetona y trabajadora sigue intacta. La Demet que usaba mentol para llorar es la misma que hoy se deja la piel en cada proyecto dramático, solo que ahora con mucha más experiencia y tablas. Así que familia, atesorad este recuerdo, porque nos demuestra que las verdaderas reinas nunca olvidan de dónde vienen. Qué viaje tan increíble ha sido acompañarla desde aquel plató hasta la cima del mundo. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.